Hola, bienvenidos a este espacio especialmente creado para compartir información, para interactuar y aprender juntos sobre diferentes asuntos relacionados con implantología. En esta oportunidad vamos a conversar sobre las plataformas protéticas, esta interfaz entre el implante y el abutment. Mi nombre es Edwin Ruales Carrera y esto es Implant Dentistry. Para entender mucho mejor este asunto, es interesante que volvamos hasta el inicio prácticamente de la implantología moderna. Este es un artículo de 1981 de Brannemark y su equipo. Lo interesante de este estudio es que, entre otras cosas, trae este esquema. Si es que nos detenemos para analizar, vamos a poder ver que tiene un implante, un componente protético y una restauración protética propiamente dicha, y eso ahí es prácticamente lo que nosotros utilizamos hasta el día de hoy. Si bien la implantología como tal ha evolucionado de manera considerable durante este tiempo, diferentes principios se han mantenido. Un claro ejemplo de esto es la conexión protética que se representa en el esquema. Se trata de un hexágono externo que hasta el día de hoy nosotros utilizamos. Es interesante que nos detengamos también para pensar que esta evolución a lo largo del tiempo ha traído mucha diversidad en cuanto a sistemas. Hace poco revisaba un artículo que enumeraba en más de 3.000 a los sistemas de implantes que existen en la actualidad. Entonces, es sin duda un desafío para el clínico determinar cuál es el sistema más apropiado y cuál es el que vamos a escoger para trabajar con nuestros pacientes. Para entender mejor justamente estas diferencias, vamos a aprovechar lo que la literatura científica nos trae como métodos de clasificación. Así podemos enumerar entre las principales configuraciones de plataformas protéticas al hexágono externo, al hexágono interno y a la conexión cónica. Estos dos primeros realmente comparten características muy similares, ¿sí? Tanto así que la literatura las ha categorizado prácticamente como conexiones de característica flat to flat, ¿sí? Pero vamos a ver de qué se trata esto. Tanto las conexiones hexágono externo como las conexiones de hexágono interno permiten el asentamiento de los pilares protéticos o de los abutments sobre superficies planas, ¿sí? De tal modo que la estabilidad está dado por estas superficies y muchas veces tan solo por la extensión de estos hexágonos. Si bien la retención va a estar dada por un tornillo, la estabilidad va a estar a expensas de estas superficies planas y de esta configuración geométrica. Pero ¿por qué es interesante que analicemos este detalle? Este es un video de Cyprich de 2012 en el cual podemos evidenciar qué es lo que ocurre cuando una plataforma flat to flat es sometido a fuerzas axiales. Es posible evidenciar la formación de un espacio, ¿sí? Este espacio, microgap, va a permitir el alojamiento de bacterias y seguramente va a tener una influencia en los tejidos alrededor. Esto ya lo mencionó justamente Brannemark. Este es un estudio de 1983 en donde se describía justamente que una remodelación de los tejidos durante el primer año en función era normal. Muchas veces esta remodelación involucrando incluso las primeras roscas del implante. Esta característica la podemos considerar como normal, incluso hasta el día de hoy, siempre que trabajamos con implantes hexágono externo. Sin embargo, con el paso del tiempo, nuevas evidencias llegaron a la luz. Este es un artículo de 2006 de Lazar y Porter, quienes introdujeron el concepto de platform switching. Es quizás producto de la suerte que vino al encuentro de la ciencia, porque los autores empezaron a trabajar con implantes con un diámetro un tanto mayor, y una vez que pasó el tiempo de su integración, ellos solicitaron al fabricante pues, los componentes protéticos para estos implantes, y el fabricante no disponibilizó. Se vieron obligados a utilizar pues, componentes más estrechos. Al paso de prácticamente 5 años, ellos pudieron darse cuenta de que las características del tejido óseo
eran mucho más estables cuando comparados con implantes de hexágono externo, pues que tenían sus componentes en la misma dimensión. Entonces, ellos empezaron a investigar sobre lo que estaba ocurriendo y pudieron darse cuenta de que este espacio, este microgap, estaba alejado del tejido óseo. Entonces, permitía una mejor organización de los espacios biológicos, ofreciendo mayor estabilidad para los tejidos. Por otro lado, existen también las conexiones cónicas, con marcadas diferencias en relación a las plataformas flat-to-flat. Una de las primeras y más importantes es tal vez la mayor área de contacto entre las superficies del abutment o componente protético, así como también una retención friccional propia de la conicidad del sistema. Es interesante diferenciar que existen dos tipos de conexiones cónicas, aquellas que dependen del tornillo para su retención y otras que por tener una conicidad mucho más cerrada, ¿sí?, van a permitir la retención friccional de sus componentes. Estas últimas también denominadas como cone-Morse verdaderas. Es interesante que nosotros sepamos de esto, pues aquí en este video de Zeebrugge también podemos ver que es prácticamente imposible identificar un microgap entre estas dos estructuras. Sin embargo, debo decir que la literatura es contundente al decirnos que el microgap está presente, que existe colonización bacteriana, sin embargo, en una mínima cantidad. Esto se traduce en beneficios clínicos. Normalmente, cuando trabajamos con conexiones cónicas, podemos mirar este tipo de resultados en donde los tejidos óseos se mantienen mucho más estables y muchas veces vamos a evidenciar incluso el tejido superando la plataforma del implante. Pero, ¿qué nos dice la ciencia? ¿Será que efectivamente existe un vencedor en lo que se refiere a las plataformas protéticas? Pues vamos a ir revisando la literatura para entender mejor este asunto. Se trata de un estudio que fue realizado en Cannes. Me encanta porque las microfotografías son muy claras. En la microfotografía A podemos ver un implante de conexión cónica y cómo el tejido óseo se mantiene por encima de la plataforma protética. Ya en la microfotografía B se trata de un implante con una conexión hexágono externo y podemos evidenciar cómo el tejido óseo ha sufrido una remodelación propia de este tipo de conexiones. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre en humanos. Este es un estudio clínico que involucró a 144 pacientes durante 12 meses de acompañamiento desde la instalación del implante y se evaluaron diferentes configuraciones: conexión cónica, flat to flat y platform switching en lo que tiene que ver con el Pink Aesthetic Score, es decir, se evaluó el desempeño estético de restauraciones unitarias en el sector anterior. Los resultados fueron concluyentes y demostraron que no existieron diferencias entre este tipo de plataformas protéticas. Eso, pues, prácticamente confirma lo que hemos visto clínicamente, ya que hemos trabajado con otras conexiones y hemos podido también identificar que los casos, cuando se tratan de prótesis unitarias, se mantienen realmente estéticas. Podemos obtener estética con diferentes configuraciones y plataformas protéticas. Este es otro estudio clínico que involucró a 141 pacientes y tuvo un acompañamiento de 12 meses desde la instalación de las coronas. Las conexiones cónicas, flat to flat y platform switching fueron evaluadas en relación a la estabilidad de tejidos perimplantares y el nivel óseo. Los resultados de pérdida ósea marginal nos muestran estos promedios, en donde estadísticamente las conexiones cónicas tuvieron una menor pérdida ósea en relación a las otras configuraciones. Y también no fueron perceptibles cambios en la posición del cénit ni en las dimensiones de papilas. Nuevamente, el resultado estético fue igual, sin embargo, la estabilidad de los tejidos, la estabilidad marginal ósea fue diferente y fue ventajosa para los implantes de conexión cónica. Esta revisión sistemática y metaanálisis incluyó a 14 estudios y pudo concluir que efectivamente las conexiones cónicas parecen ser ventajosas en relación a otro tipo de plataformas protéticas.
Sin embargo, es necesario siempre más estudios para demostrar el comportamiento de esta interfaz protética. Esta otra revisión sistemática incluyó a 29 estudios y también concluyó que es evidente un desempeño superior de las interfaces con Morse o conexiones cónicas en lo que tiene que ver con supervivencia, éxito y pérdida ósea marginal. En fin, ¿será que se trata solamente del tipo de conexión? Esta es una imagen, es un post del profesor Thomas Linkevicius. Es un investigador que tiene una serie de artículos que tienen que ver sobre remodelación ósea, pérdida ósea alrededor de implantes. Muy interesante y les recomiendo que puedan seguir estas publicaciones. Y esta imagen es sumamente interesante, ya que podemos ver de un lado en 2013, en el momento de instalación de la corona, y luego de 5 años, en 2018, pues el comportamiento óseo. Si ustedes analizan, luego de 5 años tenemos un comportamiento incluso mucho mejor, ¿sí? El tejido óseo se ve mucho más cortical, ¿sí? Y lo interesante de estas dos imágenes es que se trata de un implante que no tiene conexión cónica, que no se aplicó el concepto de platform switching y tiene este tipo de resultados. Entonces coincido con el profesor Linkevicius en que otros factores también estarían asociados para tener esta pérdida ósea alrededor de los implantes, entre ellos la espesura de los tejidos blandos, la posición de instalación del implante, materiales de restauración y demás aspectos de los cuales seguramente vamos a hablar en futuras oportunidades. De todos modos, yo me quedo más con lo que la literatura nos indica y quería compartir con ustedes este caso clínico que tiene 12 meses de acompañamiento desde la instalación de la prótesis. Y si bien la fotografía nos muestra salud, nos muestra estabilidad de los tejidos, lo que yo quería mostrarles especialmente es la radiografía, en donde podrán apreciar que el tejido óseo se mantiene también en estabilidad y pues incluso superando la plataforma del implante. Este caso fue resuelto con un sistema cónico friccional, un cone Morse verdadero, que es mi sistema de elección desde aproximadamente 3 años, con el cual he tenido este tipo de resultados y justamente quería compartirlo con ustedes. Finalmente, estos son los canales de comunicación. Será un gusto mantener contacto con ustedes. Si les pareció interesante esta información, por favor compártanla y si conocen a alguien que puede interesarse, háganlo de la misma manera. Para mí fue un gusto y hasta una próxima oportunidad.